Adelante. Ok, podríamos ir por favor a la siguiente diapositiva. Karen, tú tienes un sonido de fondo de personas hablando, ¿podrías tratar de revisar eso? Vale, dame un segundito. Profe, ¿tú podrías intentar presentar el PDF en pantalla completa para que se vea más grande? Un momento, por favor. Doctor, ya le envié la invitación para que pueda acceder al Canva. Si gusta, le voy a poner el link en el chat de la llamada. Ok. Listo, Doc. Ahora sí, ¿ya me escuchan bien? Sí, ya se te escucha mejor. Ok. Bueno, como les decía, buenas tardes. Entonces nosotros vamos a presentar el documento que se titula Una vacuna dirigida a tumores resistentes mediante un ataque dual de células T y células NK. Bueno, como introducir, para poderlos introducir pues al problema, básicamente de las vacunas contra el cáncer y pues hay una necesidad de la personalización. Mm, Básicamente, para entrarlos en contexto, las vacunas contra el cáncer están dirigidas a antígenos peptídicos, por lo cual requiere una personalización entre individuos debido a la gran variedad en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son esenciales para la presentación de antígenos a las células T. Bueno, normalmente el estrés del celular causa que el sistema inmunológico logre activarse y reconocer dónde está el problema, pero las células tumorales evaden los mecanismos de reconocimiento de las células T mediante un corte proteolítico de las proteínas MIC-A y MIC-B, que son proteínas de estrés, que se encuentran en la superficie celular de las células tumorales. Este desprendimiento reduce sustancialmente la densidad de estos ligandos inmunoestimuladores en la superficie de las células tumorales. Además, pues se ha informado que las proteínas MICA y MICB desprendidas inducen la internalización del receptor NKG2D e inhiben la función de las células NK. Este mecanismo va a interferir con la respuesta inmunológica. Por tanto, entonces vamos a tener como resumen, am, ¿puedes poner la segunda diapositiva, por favor? Gracias. Em, por resumen, básicamente tenemos un desafío que es la diversidad que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad y el mecanismo tumoral de evasión. Y el objetivo general que nos monta, digamos, este estudio y el documento es presentar una nueva vacuna que aborde estos desafíos al activar un ataque dual de células T y células NK. Podemos ir a la segunda diapositiva, a la siguiente, gracias. Eh, bueno, básicamente esta diapositiva acá nos va a mostrar el diseño de la vacuna que se realiza contra el cáncer. Esta vacuna se dirige pues a las proteínas de estrés MICA y MICB que se expresan en muchos tipos de cáncer como resultado del daño al ADN. Además, pues estas proteínas en células sanas van a expresar en niveles bajos o no detectables. MIC-A y MIC-B son indispensables para que el receptor activador NKG2D, que por medio de la interacción con esta proteína que está unida a la membrana, pueda desencadenar el programa de citotoxicidad en las células NK y la señalización coestimuladora en las células T CD8 positivas. Además, la vacuna va dirigida al dominio alfa-3, ya que este es igual en cualquier individuo de la misma especie. Y también porque es el sitio de desprendimiento proteolítico y fue diseñada para inducir pues, inmunidad tumoral mediada por células T y células NK. Intencionalmente, aquí los investigadores omiten los dominios alfa-1 y alfa-2 para evitar la inducción de anticuerpos que pudieran bloquear la unión del receptor NKG2D.
Y pues también hay que agregar que fusionar el dominio alfa 3 de MIG-A y MIG-B al extremo N-terminal de la ferritina del Helicobacter pylori, que forma unas partículas compuestas de 24 subunidades, y la ferritina pues se utilizó como antígeno de control en todos los experimentos. Entonces, pues, ¿qué hace pues esta vacuna? Esta vacuna lo que va a hacer es que inhibe el desprendimiento proteolítico, haciendo que las proteínas sean más estables, lo que permite que se logren reconocer y no se escapen al reconocimiento inmunológico, que es lo que vimos en esa primera parte donde se está señalando. Mejora la presentación. Mejora la presentación de antígenos tumorales por parte de las células dendríticas a las células T y aumentan la función citotóxica de las células NK. Esta estabilidad de las proteínas, es decir, que se establecen las proteínas MICA y MICB, está dada por la unión de un anticuerpo en el dominio alfa 3 a la proteína y el receptor FSR. El receptor FSR hace que la célula dendrítica logre fagocitar más fácil la célula tumoral, lo cual resulta en una presentación exitosa de antígenos a las células CD4 positivas. Además, la célula dendrítica tiene la capacidad de hacer una presentación cruzada, que básicamente es que la célula dendrítica toma alguno de esos antígenos, los trasloca de la vía endocítica al citosol para activar la vigilancia o hacer la presentación de antígenos en clase 1 a la célula CD8 positiva. Además, pues esta pues también produce anticuerpos que logran adherirse mejor pues, a las proteínas MICA y MICB, lo cual hace que se estabilice en la membrana, haciendo que pues, la molécula NKG2D logre reconocerlas, activando a las células NK y se efectúe la eventual muerte de la célula tumoral. Las células CD4 positivas se van a estimular también gracias a la vacuna, y esto es importante gracias a que esa estimulación también nos va a ayudar con la funcionalidad de las células NK, ya que estas son dependientes de las células CD4 positivas. Cuando tenemos células tumorales que no expresan el complejo de histocompatibilidad clase 1, normalmente pues estas no pueden ser reconocidas por las células CD4 positivas y la CD8, lo cual es un mecanismo de escape para la célula tumoral. Pero la vacuna causa que estas células no logren escapar a ese reconocimiento, y pues ¿cómo lo hace? Pues, básicamente pues, por el mismo método de volver a las proteínas de estrés estables en la membrana. Aunque si bien digamos acá la respuesta es menor hablando de la cantidad de tipos de células que logran atacarla, pues se genera una respuesta inmunológica acá. Y también es importante decir que en tumores altamente metastásicos inhiben el crecimiento posterior de metástasis, pero esto se va yendo, pues, desarrollando a lo largo de la presentación. Listo, podríamos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en este experimento, aquí en esta gráfica, se evaluaron los títulos de anticuerpos séricos específicos para MIG-B utilizando citometría de flujo. Aquí trabajaron con 2 grupos de ratones transgénicos para MIG-B con un tamaño de muestra de 4 ratones por grupo. Un grupo fue inmunizado con una vacuna control denominada Control Vax, que se representa en color azul, y el otro grupo, que se representa por MIG-Vax, está indicada con el color rojo. Utilizaron como medida de los resultados la intensidad media de fluorescencia o MFI, que permite cuantificar los niveles de anticuerpos específicos generados. Estos datos reflejan la eficacia de la vacuna en la inducción de una respuesta inmunitaria específica contra las células tumorales que expresan las proteínas MIP. Seguimos, por favor, con la siguiente. Bueno, aquí en este análisis se evalúan las respuestas específicas de las células TCD4 positivas a MIB, después de inmunizar a los ratones transgénicos con la vacuna y el control. Para ello, los esplenocitos de los ratones fueron estimulados con la proteína MIG-B o con una proteína control llamada ovalbumina u OVA, y posteriormente utilizaron la dilución de CFSE, que es un colorante, para medir la proliferación de las células T. En los gráficos de citometría de flujo que se encuentran a la izquierda, observamos los resultados representativos de la proliferación celular. A la derecha se presenta la cuantificación para 3 ratones por grupo. Estos datos muestran una respuesta significativa de las células TCD4 positiva en los ratones inmunizados con la vacuna en comparación con los ratones que recibieron el control, indicando que esta vacuna logra activar una respuesta específica mediada por las células, por estas células, reconociendo las proteínas MICB, donde pues vamos a ver acá una mayor proliferación de células T debido, digamos, a que pues logran reconocerlos. Y pues generando pues la respuesta inmunológica. ¿Podemos seguir, por favor? Con la siguiente. Un momento, por favor, está activando el micrófono. Bueno, de lo que has dicho hasta ahora es importante recalcar que en este experimento lo que se mira es cómo a diferentes diluciones del suero
esto es 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, 1 en 100.000, pues la capacidad de los anticuerpos presentes en el suelo de esos animales inmunizados con MIG-B, pues van perdiendo la capacidad de reconocimiento de la proteína MIG-B sobre células transgénicas de tumores transgénicos que expresan MIG-B humano en la superficie. Declarar acá, este es un experimento que pues consiste en mirar cómo células marcadas con este marcador fluorescente CFSE captan ese colorante que es fluorescente. Si las células no se dividen, van a estar muy lejos acá del cero de la fluorescencia, ya que está concentrado el colorante fluorescente en el interior de las células. Pero si yo estimulo esas células de esplenocitos de esos ratones vacunados con la vacuna, con el antígeno de la vacuna MIG-B, y si la célula CD4 de ese ratón que están presentes en el vaso, estimuladas in vitro, porque esto es un experimento in vitro, de células previamente marcadas con CFC, si esa estimulación es productiva, en este caso, que las células se dividen, que vamos a ver cómo el colorante se diluye hacia la izquierda en la dirección que estoy moviendo la flecha. Entonces, aquí son las células CD4 que no se dividieron porque está concentrado al máximo el colorante fluorescente. Pero a medida que si reconocen el antígeno se van dividiendo, se van a desplazar en esta dirección de derecha a izquierda y tenemos en este recuadro las células que se están dividiendo y que además producen el interferón gamma que está en el eje Y. Entonces estas son células CD4 sacadas de un ratón inmune contra MIG-B que tan pronto le ponemos el antígeno MIG-B in vitro, se dividen y producen interferón gamma. Aquí está cuantificado 3 experimentos, réplicas de de la izquierda, en el cual se ve que la vacuna control no logra ni que las células se dividan, ni que produzcan interferón gamma, porque aquí está el control negativo. Mientras que si las células vienen de un animal inmune y le coloco el antígeno in vitro, va a haber una reestimulación, que es esta cuantificación de células CD4 productoras de interferón gamma que se dividen. Esta es la representación gráfica de esto, que es visualmente bastante clara la diferencia, que es estadísticamente significativa. Adelante. Ok, bueno, en esta gráfica, entonces, Se perdió el sonido. los niveles de... Karen, Señor, repite porque se perdió el sonido. Repite nuevamente. Karen, ¿me escuchas? Karen, no la escuchamos. no me están escuchando ahí. Ahí sí. Adelante. Ah, no, no la estamos escuchando ahora. Karen, Karen, no la estamos escuchando. Ay, Dios. Aló. Karen, Karen, ¿nos está escuchando? Bueno, vamos, ¿Ahora están escuchando o ya no? ahí la estamos escuchando. Adelante. Ah, ok. Bueno, estaba hablando que en esta gráfica, La volvimos a perder, Karen. Esta gráfica básicamente se va a evaluar la capacidad de esos anticuerpos para evitar la liberación de la superficie de las moléculas MIG-B de una célula. A lo que nos referimos es que en la introducción Karen nos decía que un mecanismo de evasión de las células tumorales es que estas proteínas MIG-A, MIG-B que presentan antígenos en células estresadas por la quimio, la radioterapia o por el tumor per se, las células tienen una proteasa que cliva esta molécula y en consecuencia las moléculas MIG-A, MIG-B se liberan a la superficie y para que estas sean útiles inmunológicamente tienen que estar unidas a la superficie para que las células NK los vean a través de la NKG2D. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente experimento es cómo la presencia de los anticuerpos garantiza que una permanencia en el tiempo en la superficie de las células tumorales de las moléculas MIG-A, MIG-B. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Básicamente, Karen, cuando pueda volver a conectarse, por favor, nos avisa. Eh, tenemos aquí células que expresan MIG-B en la superficie y tenemos anticuerpos contra MIG-A, MIG-B y vemos cómo en el tiempo, después de un tiempo, no hay liberación, no hay ruptura, no hay clivaje de las moléculas de la superficie y permanecen en el tiempo gracias a que este anticuerpo que fue creado contra MIG-A, MIG-B le garantiza a la molécula persevera su expresión en la superficie, evitando este mecanismo de evasión que es la liberación al medio de la molécula MIG-A, MIG-B debido a una proteasa que
opera y constitutivamente o permanentemente está en muchas células tumorales. Entonces, de esta forma vemos cómo, mientras que sueros de animales vacunados con la vacuna control no garantizan esa permanencia de las moléculas en la superficie, aquellos sueros de ratones vacunados con MIC-B sí garantizan una expresión en el tiempo, lo que está minimizando el clivaje y garantizando una estabilidad de la molécula en la superficie para que las células NK puedan verlas. Aquí la cuantificación de estos experimentos en que se ve la reproducibilidad, la alta reproducibilidad y la diferencia estadística de los dos grupos, básicamente los que recibieron la vacuna MIC-B versus los que recibieron la vacuna control. Karen, ¿no ha regresado? Ahí me están escuchando. Ahí la escucho. Ya acabé con esta diapositiva. ¿Sigues con esta, por Ok, favor? listo. Bueno, entonces en la gráfica E vamos a pasar a analizar la eficacia de la vacuna contra la enfermedad metastásica tras la extirpación de un tumor primario B16, BL6, que es un melanoma. En este experimento, los ratones pues fueron tratados con la vacuna experimental y con la vacuna control, la cual se administró en puntos temporales específicos después de la inducción tumoral, que allí podemos observar los días en la gráfica. El objetivo aquí era evaluar si la vacuna podía controlar el crecimiento tumoral de manera más efectiva que el grupo control. En los gráficos observamos que los tumores en los ratones inmunizados con el grupo control continuaron creciendo significativamente, en contraste con los ratones tratados con la vacuna, que mostraron una reducción sustancial en el tamaño tumoral e incluso en algunos casos pues se controló completamente el crecimiento. Y además hay que decir acá que pues aumenta pues la longevidad que tienen estos ratones. Estos resultados básicamente destacan un punto clave y es cómo la vacuna es efectiva en tanto disminuye o en algunos casos inhibe pues, el crecimiento en los tumores. Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta figura se evalúa la eficacia de la vacuna en un modelo de melanoma B16-BL6 que tiene una alta tendencia a generar metástasis pulmonares espontáneas. El diseño experimental incluyó la extirpación quirúrgica de los tumores primarios y la posterior inmunización con la vacuna que se encuentra en rojo y con la vacuna control en azul. A la izquierda se observa que los tamaños de los tumores primarios en ambos grupos eran equivalentes al momento de la cirugía, lo que demuestra que las condiciones iniciales fueron similares. En los gráficos del centro y la derecha se muestra que los ratones tratados con la vacuna experimentaron una reducción significativa tanto en el número como en el tamaño de las metástasis pulmonares en comparación con los ratones tratados solo con el grupo control. Bueno, estos resultados indican que la vacuna tiene un impacto notable en la prevención del desarrollo de las metástasis, en este experimento en los ratones. Siguiente, por favor. Ya esta es la siguiente. Sigue. Ok. Bueno, acá en esta figura se analizó la eficacia de la vacuna ahora en un modelo de cáncer de mama triple negativo o 4T1, que es conocido por su alta capacidad metastásica. Similar al modelo anterior, los tumores primarios fueron removidos quirúrgicamente y los ratones fueron inmunizados con la vacuna que se encuentra en rojo y el control en azul. A la izquierda, los datos muestran los tamaños de los tumores primarios al momento de la cirugía, que eran comparables entre los grupos, asegurando condiciones equivalentes antes del tratamiento. En los gráficos del centro y la derecha, los ratones tratados con la vacuna presentaron una disminución significativa en la cantidad total de metástasis pulmonares en comparación con el grupo control. Aquí pues se vuelve a demostrar que pues digamos esta vacuna no solo es eficaz en un modelo de melanoma, sino que también es capaz de prevenir la propagación metastásica en un modelo agresivo como es el cáncer de mama triple negativo. Entonces ahora vamos a ver el estudio que también se realizaron en Primax. Bueno, ya después de entender un poquito cómo funciona la dinámica de la vacuna y cómo funciona en modelos animales con ratoncitos, yo les voy a hablar un poquito de la inmunogenicidad en primates no humanos. Bueno, lo que se hizo fue evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna en macacos rhesus, que es una especie de primates no humanos que expresan la proteína AMIC-B de manera natural. Para la inmunización se utilizaron los dominios alfa 3 de AMIC-B específicos de macaco en lugar de las proteínas humanas, pues con el objetivo de estudiar su respuesta inmunitaria. ¿Qué se evaluó? Lo que se evaluó fue la seguridad y la inmunogenicidad. Se analizó si la vacuna era segura y capaz de generar una respuesta inmunitaria efectiva en macacos rhesus. Los macacos rhesus son una especie ideal pues porque expresan de forma natural las proteínas MIC-B similares a los humanos, lo que permite estudiar la eficacia de la vacuna en condiciones biológicamente similares. ¿Qué se utilizó en la vacuna? En la vacuna se utilizaron los dominios alfa 3 de AMIC-B
específicos de macaco, y estas son partes de proteínas que no tienen gran variación entre un individuo y otro de la misma especie. Debido a esto se seleccionó esta región para garantizar una mejor cobertura inmunitaria y en esta especie pues que fuera universal para todos los individuos. También se utilizaron nanopartículas con ferritina y el ODNCPG 2395. La ferritina es una proteína globular que lo que hace es almacenar hierro y distribuirlo en el cuerpo cuando es necesario, pero en este caso nos sirvió como plataforma para mostrar los dominios alfa 3, ya que esta nanopartícula presenta múltiples copias del dominio alfa 3, lo que mejora la capacidad del sistema inmune para reconocer y generar una respuesta contra IMIC-B. Bueno, Y pues lo que- lo que está diciendo en este momento su compañero es la composición del adyuvante. En una vacuna hay dos grandes componentes, el antígeno, que en este caso es el dominio alfa 3, y el adyuvante, que está compuesto un poco de los andamios de ferritina para poder polimerizar el dominio alfa 3 en múltiples copias, haciendo esto, mejorando el chance de que el sistema inmune tenga más antígeno para poder producir anticuerpos contra ese antígeno. Y por otro lado, en lo que les decía del oligonucleótido sintético no metilado, es el ODN, es un agonista del TLR9, que es una de las formas modernas de estimular el sistema inmune innato con adyuvantes moleculares como este que estimula el TLR9. Adelante. bueno, entonces en la siguiente diapositiva, lo que se hizo fue la caracterización de la proteína. Esto se llevó a cabo por medio de cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, que es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y cuantificar componentes de una mezcla líquida. Esta prueba consiste en el paso de una muestra disuelta en un solvente a través de una columna que contiene un material absorbente, que es lo que se conoce como la fase estacionaria. Los diferentes componentes de la mezcla se separan debido a sus distintas interacciones con la fase estacionaria y se diluyen en diferentes tiempos. Esto nos permite observar pues, los dos trazos que tenemos en la imagen, y al lado derecho les tengo como un esquemita de más o menos cómo funciona esta cromatografía. Nos permite observar dos trazos del resultado, uno de 280 nanómetros, que lo que nos permite es detectar la proteína a esta longitud de onda, que nos confirma que la proteína está ahí y nos muestra su concentración. En este caso la proteína es el inmunógeno alfa 3 de AIMIC fusionado con ferritina. Y otra que se lleva a cabo a 350 nanómetros, y este nos permite detectar el enlace entre la proteína y el CPG, que en este caso la traza es de 350 nanómetros y permite detectar específicamente la presencia del enlace bis-arilhidrazona que se forma entre el inmunógeno y el adyuvante. Y pues esto lo que nos indica es que la absorción específica, que las proteínas se conjugaron de una manera correcta. Bueno, en este tenemos otra prueba que se realizó, que es la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. Esto es una técnica que lo que hace es separar las proteínas según su tamaño molecular. Y el SDS es un detergente que lo que hace es desnaturalizar las proteínas, dándole una carga negativa proporcional a su tamaño y que permite que se separen en gel cuando se les aplica un campo eléctrico. Después de la electroforesis, las proteínas se visualizan mediante tinción. Eh, Puede ser con azul de Comasie para observar su tamaño y pureza. En el lado bueno, en el lado derecho de la diapositiva les tengo un esquema de cómo funciona más o menos esta prueba, y al lado izquierdo les muestro los resultados que se obtuvieron en el estudio. Esa prueba a un lado tiene un más que nos representa que se realizó en condiciones reductoras. Y esto lo que quiere decir es que se utiliza un agente reductor, por ejemplo el ditiotreitol o el DTT, que es lo que hace romper los enlaces disulfuros entre las cadenas polipépticas de la proteína, y esto permite que las proteínas se separen en subunidades. Y al lado derecho tenemos un menos, que lo que quiere decir es que no se utilizan condiciones reductoras ni un agente reductor que me separara esos enlaces disulfuro. Por lo tanto, las proteínas se mantienen unidas y como pues se muestran estructuras más grandes y multiméricas, como se puede ver ahí, que nos muestra varios trazos, por decirlo así, porque la proteína no está purificada. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, doctor. Bueno, en la figura de arriba, lo que nos muestra es un cronograma de vacunación, donde se realizó la inmunización 1 en el día 0, el primer refuerzo se puso en el día 21, la segunda inmunización se puso en el día 42, el tercer refuerzo se puso en el día 63. Cabe mencionar que la muestra de sangre se tomó 24 horas antes de la inmunización del respectivo refuerzo. La figura 2, que es el diagrama de barras, lo que nos corresponde a los títulos séricos de los anticuerpos específicos contra las proteínas MIC-A, MIC-B en un modelo de primates rhesus. En particular, estas se hicieron en uno de los 4 monos en el animal identificado como 9312. Estos datos presentados muestran mediciones representativas obtenidas a partir de al menos 2 experimentos independientes, y los títulos de anticuerpos fueron evaluados con replicados técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se realizaron mediciones repetidas en una misma muestra o ensayo experimental utilizando las mismas condiciones y procedimientos. Esto se hace pues con el fin de evaluar la precisión y la consistencia de los resultados. Esta información lo que nos refleja es la inmunogenicidad del diseño de la vacuna en este modelo en humano, que como podemos ver en la primera inmunización, la cantidad de anticuerpos contra MIC-A y MIC-B tiende a aumentar.
Mm, Otra cosa que cabe mencionar es que como podemos ver en la gráfica, al lado izquierdo tenemos la titulación de anticuerpos en MIG-A y a la derecha tenemos la titulación de anticuerpos para MIG-B. Y como se puede ver, al realizar la disolución sérica, se mantienen los títulos de anticuerpos más altos en MIG-B. Esto quiere decir que la vacuna funciona mejor en esta proteína. Bueno, en esta figura también tenemos los títulos de anticuerpos en los otros tres macacos, que es el RBQ12, el RBF10 y el RQ15 en diferentes momentos. Antes de la inmunización, en la línea base, y 3 semanas después de la primera inmunización, y después de cada uno de los 3 refuerzos de la vacuna. En aras del tiempo, y estas son figuras suplementarias del artículo, pues que muestran básicamente lo mismo, que la inmunogenicidad en Rhesus del alfa 3 de MIC-B es más inmunogénica que, el dominio alfa 3 de la molécula MIC-A en macacos. Podemos seguir adelante con la siguiente, por favor, porque estamos ya por las 2:44 y todavía queda bastante del artículo. Adelante, por favor. Vale, sí, señor. En esta diapositiva lo que vemos es una citometría de flujo. Esta prueba consiste en marcar la inmunoglobulina que se une a las proteínas MIC-A y MIC-B con un anticuerpo secundario que lleva un marcador fluorescente, que en este caso, como nos indica la gráfica, es P o psicoeritrin, que es una proteína. Ficoeritrina, la ficoeritrina. Sí, señor. Que es una proteína fluorescente y se detecta por el citómetro de flujo y lo que permite es cuantificar la unión. Los resultados que se pueden visualizar en los histogramas representativos, que son los que están presentes a la izquierda de los gráficos F y G, que muestran la fluorescencia registrada para las células tratadas con sueros preinmunes, que es el color gris, y posinmunización, que es de color rojo. Aquí también lo que nos confirma es que funciona mejor la vacuna para MIG-B, ya que podemos ver cómo el análisis de la fluorescencia se separa más de la vacuna control, que en teoría no nos proporciona fluorescencia como tal. Gracias. A la siguiente, por favor. Bueno, en esta ya lo que tenemos son los gráficos resumen, que en la diapositiva anterior se encontraban al lado derecho, y pues esta ya lo que hace, en la diapositiva anterior solamente hacía referencia a los resultados del macaco 9312 y ya están muestran los resultados para el resto de macacos. Perfecto. Y Sigamos a la siguiente. Esencialmente el mensaje es el mismo. La inmunogenicidad de MIC-B es mayor que la inmunogenicidad de MIC-A en los ratones vacunados con la respectiva vacuna. La siguiente, por favor. Ahí se me escucha. Ya lo escuchamos, adelante. Perfecto, acá estamos viendo el reclutamiento de células T y linfocitos T. Ya después de todo, la expresión de cómo funcionaban, podemos ver pues qué colecta o qué infiltración hay en el tipo de tumor. En la primera parte podemos ver dos tipos de vacunas. Se hace una vacuna control y una vacuna que se expresa principalmente a MIC-B, la cual se va a llamar MIC-B y control VAX. En el día número 14 se hace pues un boosting de esta misma vacuna, y en el día número 21 se hace un injerto del tumor, el cual es el B14F10, el cual pues reacciona o reacciona al transgen por medio de oxiciclina para poder expresar MIC-B. ¿Ok? Entonces en el día número 28 pues se hace la inducción de oxiciclina pues para que haga la producción de MIC-B en ambas vacunas, y en el número día 35 se hace la colección del tumor. ¿Cómo vamos a hacer el estudio? Por medio de una citometría de flujo, por medio de todas las células que expresen CD45, e igualmente por una secuenciación de DNA. Bueno, hasta aquí entonces el artículo nos ha mostrado el fenómeno, y es decir, que tenemos una vacuna que consiste en el dominio alfa 3 de MIC-A o MIC-B, que cuando se inyecta en animales induce anticuerpos que evita la proteólisis de la proteína MIC-A-MIC-B de la superficie de las células tumorales que la expresan, dando así chance a que las células NK la puedan reconocer. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia de eso. Entonces, hasta aquí ha sido el fenómeno, la descripción del fenómeno. De aquí en adelante el artículo va a tratar de disecar a nivel de inmunología cuáles células son partícipes de ese resultado que vimos hasta ahora en la figura número 1. Entonces, ellos crean unos tumores en los cuales la proteína MIC-A o MIC-B está bajo el promotor que responde a doxiciclina. Estos son decir, estrategias de ingeniería genética en la cual un gen particular se puede colocar en el cromosoma de una célula tumoral, en el cual puedo yo inducir la expresión de una proteína de interés cuando le administro al animal, al sistema doxiciclina. La doxiciclina se da y los tumores empiezan a producir la proteína MIC-A-MIC-B. Entonces, esto lo usan, es un refinamiento del artículo, que lo usan para mirar cómo los anticuerpos funcionan a diferentes niveles de expresión de MIC-A-MIC-B modulados por doxiciclina. Correcto, en la siguiente diapositiva únicamente es un pequeño resumen para demostrar que la misma doxiciclina no hace un aumento del control del tumor por medio ya sea de altas dosis, bajas dosis o intermedias dosis. Sí, realmente es un resumen básico.
Lo que dice su compañero pues, aquí es el nivel de inducción del área del tumor expresando la proteína MIC-B cuando le añadió, ha sido el animal vacunado con la vacuna control, con una dosis baja de doxiciclina, con la vacuna control con una dosis intermedia de doxiciclina, con la vacuna control con una dosis alta de doxiciclina. Y aquí todos estos animales de estos caracteres de los colores han sido vacunados con la vacuna contra alfa 3 del MIC-B, a dosis bajas, medias y altas. El resultado que se tiene es que siempre que los animales fueron vacunados, independiente de los niveles de doxiciclina que estarían asociados a la expresión de MIC A, MIC-B en las células tumorales, que sería un sinónimo del crecimiento tumoral, están esas vacunas funcionando, protegiendo el animal en el sentido de que se controla el tamaño del tumor. Aquí se cuantifican estos mismos experimentos de manera significativa. Se ve que siempre que hay una vacuna de animales vacunados, aquí por ejemplo lo ven como a dosis bajas, intermedias o altas, el tumor en este tipo de diagramación del resultado no crece. Bien. En lo siguiente ya podemos ver los resultados de los análisis de las células inmunológicas infiltrados en 0.25 gramos del tumor, en las cuales en la B, en la primera diapositiva, podemos encontrar la CD3, en la primera diagrama podemos encontrar la CD3 más, en las cuales se hizo un aumento del 31.4. Las rojas son MIC-B VAX y en las azules es la control VAX, ¿ok? Podemos ver un aumento de 31.4 veces en células CD3, que son inespecíficas, ya sean CD4, CD8 o las demás. En la siguiente, la CD8, podemos ver un aumento de 17.9 veces a comparación de la controlada. CD4, 29.3 veces mayor a comparación de la controlada. Abajo en la C encontramos las células reguladoras de CD4 y CD8, en las cuales podemos ver... Perdón, las células reguladoras no son CD4, CD8. Perdón, CD4. Células reguladoras de CD4. Aquí además de demostrar que el tumor en animales vacunados están infiltrados por células T, en el CD3, que esas células T también son CD8, que esas células T también son CD4. Aquí vamos a mirar el grado de infiltración de una subpoblación de células T supresoras, que son muy frecuentes en cáncer, que son las T reguladoras, que son células CD4 positivas, OXF3 positivas, las cuales vemos cómo en los animales vacunados con la vacuna están disminuidas con respecto a los animales vacunados con la vacuna control. O sea que eso es lo esperado, de que ese brazo supresor de la respuesta inmune a defensa de estas células está disminuido en los animales vacunados comparado con el grupo control. Adelante. Correcto, la siguiente sería igualmente la proporción de células T gamma delta, en las cuales igualmente hizo un aumento de 2.5. Y por último serían las células NK infiltradas en el tumor, en las cuales hizo un aumento de 38.9 veces mayor a las controladas. En la siguiente diapositiva podemos ver pues, la cuantificación, en la de arriba a la izquierda, la cuantificación de células CD4 positivas para interferón gamma, las cuales pues, el interferón gamma es únicamente de similar para saber si es una función tumoral. En las cuales en la izquierda podemos ver las controladas, las cuales únicamente tienen un 5.63% que fueron activadas por interferón gamma. Y en la derecha, por vacuna MIC-B, se puede ver un aumento de más de 10 veces al 52.4%. Bueno, una precisión. Aquí están mostrando el grado de expansión y de infiltración en los tumores por células CD4 que producen interferón gamma en respuesta a la vacuna. El interferón gamma es una citoquina antitumoral por excelencia y entonces tiene lógica mirar el porcentaje de células que están infiltrando el tumor que son CD4 y a su vez producen interferón gamma. Y lo que él dice, su compañero dice, es que aquí a la izquierda vemos el ruido de fondo de unos animales inmunizados con la vacuna control, en el que solamente el 5.63% son células CD4, medidas en el eje X, interferón gamma positivas, que son las de este recuadro. Cuando hacen la misma medición en animales vacunados con la vacuna MIC-B, vemos 52.4% de las células CD4 están produciendo interferón gamma, que corresponde a las células en este recuadro. Siguiente. En la gráfica G hacemos una cuantificación igualmente de las células CD4 y CD8 por medida de porcentaje, en los cuales pues vemos un aumento de mayor del 40% en la vacuna de MIC-B a comparación de la controlada, y en la CD8 hacemos un aumento igualmente de un 20% a comparación de las controladas, en las cuales pues, podemos diferenciar y podemos concluir que las CD4 pues, son relativamente más significantes el aumento de estas mismas. Me pareció que dijo 20% aquí, no, está de cerca. Perdón, eso está mayor al 35%, señor. 60%. Esta es la media la que ustedes tienen que mirar acá. No, pero un aumento del 35% a comparación de la controlada. Ok. Sigamos. Señor. Siga, por favor. Este es un mapa 3D a su izquierda, en las cuales se hace una representación de las subpoblaciones de las células T infiltradas en el tumor,
en las cuales pues, se puede leer en 4 cuadrantes, en los cuales están puestos en ambos ceros, un cero de abajo y un cero a la izquierda, en los cuales podemos encontrar que todas las células, por así decirlo, de CD8, efectoras, exhaustas y proliferantes, están en un mismo sector, y únicamente es pues, para medir, por así decirlo, la dispersión de estas mismas y medir su distancia entre ellas mismas para saber si son relativamente lejanas de mismas familias de Bueno, subtipos. para obtener este tipo de resultados es que les hablaban de que los resultados iban a ser procesados de dos maneras. Por citometría de flujo, que es lo que se les ha mostrado hasta ahora, y la segunda metodología para mirar en la naturaleza del infiltrado era por secuenciación del RNA de célula única. En esta metodología se toman células extraídas de los tumores, se hace un homogenizado y se hace la separación única de células, se extrae el RNA de esa célula única y se secuencia. Eso le da un perfil transcriptómico, es decir, de todos los RNAs, que en un número de 60 a 100.000 células en promedio son las que se secuencian. Y van a ver una serie de genes que son comunes, que agrupan a las células en diferentes clústeres, y el resultado es lo que aparece acá. Y tiene el resultado de una serie de células que tienen una serie de transcritos, de RNAs, que van a codificar proteínas que caracterizan a CD4 en este punto, en este polo, mientras que están muy distantes de las CD8 proliferantes, porque la distancia de aquí a acá es grande. Las células CD4 se parecen a las vírgenes por vecindad. Las células vírgenes se parecen un poco a las células T doblemente negativas, que no son ni CD4 ni CD8. Las doblemente negativas se tratan de parecer a las efectoras CD8, y las células efectoras CD8 están sobrelapando con unas células que se llaman exhaustas, que es bastante común, que una vez que las células han hecho su respuesta efectora, tienen el riesgo en cáncer de caer en el agotamiento inmune, y son células que no responden. Eso es parte del problema del cáncer, de que el sistema inmune se agota, y aquí está mirando un ejemplo de células CD8 que expresan marcadores como LAC3, TIM3, TLA4, PD1, etcétera, que son marcadores asociados al agotamiento celular, y aquí tenemos células proliferantes CD8. Entonces, estos son datos generados en plots que se llaman de reducción de la dimensionalidad, en que una gran cantidad de transcritos distintos están siendo organizados por grupos en dos planos, en un eje X y en un eje Y, y de esta forma, de acuerdo a que los transcritos de una célula CD4 son diferentes a la de una célula CD8, es que me va a dispersar en estos dos ejes la distribución de esas células. Aquí esta parte de acá es una cuantificación básicamente de lo que hemos visto hasta ahora. Están altamente representadas las células CD4 en los vacunados con la vacuna MIP, comparado con la azul, que es la vacuna control. Están a la baja las células T reguladoras, están a la alta las células doblemente negativas T, las células vírgenes, ni una cosa ni la otra, están muy parecidas en los vacunados y no vacunados. Las CD8 efectoras están aumentadas considerablemente en los vacunados, las CD8 exhaustas también, y la proliferación más o menos es promedio. En este caso, adelante. Sí, vemos igualmente una representación de la secuenciación de RNA, principalmente en las subpoblaciones de las células NK, en las cuales encontramos las células linfonoides innatas de tipo 1, de las cuales están de color azul, el subgrupo XCL1 de las células NK que están de morado, y pues la misma NK de las mismas quimiosinas citotóxicas únicamente, en las cuales pues están en el mismo cuadrante, y únicamente se puede ver la dispersión y la correlación de estas mismas. Al lado derecho pues está igualmente lo que decía el profesor, lo que ya veníamos hablando más adelante, el cual se puede ver una alza de las mismas células linfoides innatas de tipo 1, de las XCL1 y de la citotoxicidad, de las NK citotóxicas. Acá pues podemos ver la fracción de las células NK. Disculpa, acá podemos ver la clonación expandida de las células T divididos por subclústeres, en las cuales pues podemos ver un aumento de esta expansión clonal de células T por medio de las CD4, las T reguladoras. No vemos un aumento grande. Las doblemente negativas tampoco vemos un aumento igualmente grande. En las nativas no vemos una relación, y en las CD8 sí vemos un aumento mayoritario en la MIC de VAX. Bueno, esto es una forma de también diagramar o analizar el grado de infiltración de linfocitos TCD4 y CD8 en este caso, analizando la clonalidad de esas células T. Para eso se secuencia el dominio CDR3 de los TCRs, que es la parte que reconoce el antígeno. Los dominios alfa-beta se dividen en familias, y hoy en día se puede cuantificar qué tanta es la clonalidad, cuántos clonos se generan
en respuesta a las dos vacunas. El mensaje aquí es que los tumores están infiltrados por células CD4, CD8, que tienden a ser altamente clonales, lo que hace pensar que están de alguna forma enriquecido esa población que infiltra el tumor en en células T que reconocen antígenos tumorales de manera clonal, es decir, de alguna forma se han enriquecido y por eso sobresale la clonalidad en células CD4 y CD8 respecto a las otras, que realmente la medición del TCR pues no es tan significativa. Correcto. En la siguiente figura podemos encontrar, está dividida en dos. Esta primera es el protocolo que se hizo para saber qué hacían en la misma vacuna, si se generaban anticuerpos IgG específicos para CD4, NK o bloqueadores de NKG2D con el receptor NK, para saber qué hacía la misma vacuna a lo largo de la supervivencia. Entonces, en la primera parte... Un momentico, el mensaje estuvo enredado. Aquí vamos a tratar de evidenciar por otra metodología la relevancia de las células CD4, CD8, las células NK en los resultados de protección que tenemos en estos modelos tumorales inducidos por la vacuna. La forma de hacer esto clásicamente es administrar anticuerpos que depletan al ratón, en este caso, en poblaciones selectivas. Entonces yo utilizo un anticuerpo contra CD4 y deprivo de CD4 ese animal y puedo ver el efecto que la deprivación mediante la administración de un anticuerpo que depresiona. Estos son anticuerpos que fijan complemento y al fijar el complemento se lisan esas células CD4. Entonces, literalmente el animal por un tiempo, mientras está administrado el anticuerpo, va a estar deprivado, de lesionado o no tiene células CD4. Y así sucesivamente si utilizo anticuerpos contra CD8 o contra células NK. Lo que vamos a ver a continuación es una confirmación mediante estas metodologías de que esas poblaciones son importantes para evidenciar o visualizar el efecto inducido por la vacuna. Cuando ustedes escuchen, vean el término control de isotipo, es que el animal control en un grupo de animales vacunados con un anticuerpo contra CD4, por ejemplo, van a ser inyectados con un anticuerpo cuyo su clase es idéntica a la del CD4, pero no tiene ningún tipo de reconocimiento del CD4. Esto es para qué? Para evidenciar que cualquier respuesta que uno vea en inyectado el animal con anti-CD4 no es atribuible a cualquier inmunoglobulina, y esa es la razón de meter un grupo control de animales inyectados con el isotipo, los cuales deben de desarrollar la enfermedad como si en eso no les hubiese nada, y esa es una forma de comprobar cuando comparo la respuesta del anti-CD4 versus el isotipo control, de que en el anti-CD4 tenga un efecto protectivo, mientras que el isotipo control no funciona y el tumor crece. Y así sucesivamente para CD8 y para células NK. Adelante. Igualmente, acá está la gráfica de lo que ya nos explicaba el profesor de los resultados. En la parte roja de todas las gráficas se puede ver cuando se hace una depresión, en la parte izquierda se hace una depresión de isotipo controlado y se puede ver una supervivencia del mismo ratón mayor a 60 días. Y pues lo más relevante de color gris, podemos ver igualmente la depresión exacta de la CD4, lo cual podemos ver una supervivencia totalmente decaída del mismo roedor a los 30 días, lo cual pues, nos puede concretar que la CD4 es importante. Igualmente que la NK-cell, en la depresión de la NK-cell, igualmente están con los mismos colores representados, una supervivencia mayor a 60 días, sí, y el bloqueo de la NK-G2D, las cuales es para el reconocimiento de las NK-cell frente al tumor. Si se hace un bloqueo de esta, pues se hace igualmente una supervivencia a los 30 días de roedor, y si se hace pues con ese tipo controlado, se puede ver una supervivencia mayor a 60 días. Bueno, les repito un poco lo que él les trató de decir, pero fue poco claro. Aquí tenemos el trazo en rojo de animales que fueron vacunados con la vacuna MIG-B y a quienes se les administró un anticuerpo isotipo control. Los animales sobreviven por dos razones. Porque fueron vacunados con la vacuna MIG-B, que es lo que hemos venido hasta ahora, los protege. Y el anticuerpo que se les administró no tiene ningún impacto en ninguna subpoblación celular porque es un isotipo control. En contraste, el trazo gris, es decir, corresponde a la disminuida la supervivencia de esos animales por dos razones. Si bien fueron vacunados con la vacuna MIG-B, se anula totalmente el efecto protector cuando a ese animal le depresionamos la CD4. Conclusión, la protección en este experimento mediada por la vacuna MIG-B es mediada por células CD4. Y así sucesivamente para NKs y para NKG2D. En NKs estamos depresionando al animal de NKs. En el caso de NKG2D, estamos bloqueando mediante ese anticuerpo la interacción de MIG-B con NKG2D. Y si le pongo un anticuerpo aquí, la función de la SNK queda totalmente anulada.
Y ese es la responsable de ese último panel. Cuando utilizamos un anticuerpo que interfiere al reconocimiento de NKG2 de las NK para que mate a la célula tumoral, con un anticuerpo no hay efecto protector en ese experimento. Diapositiva, ahí vamos. Acá. Entonces, NKG2D bloqueado es este NKG2D, y fíjese en el gris cómo se disminuye del rojo, animal que tiene una interacción de NKG2D intacta con MICA-MICB, versus cuando viene un anticuerpo que interfiere esa interacción, se baja totalmente la protección. Siguiente. Listo, entonces ya después de ver cómo es el reclutamiento celular, pues vamos a hablar un poco de la inmunidad contra los tumores resistentes, que pues se refiere a algunas mutaciones que se presentan y que pues van a afectar la manera en la que pues funciona la inmunidad. Entonces, primero está la figura 3A, donde muestra la mutación de B2M. Pues este gen, lo que pasa con este gen es que es necesario pues para el desarrollo normal del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces, cuando hay una mutación en este gen, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 no se va a formar de la misma manera, y por eso es que van a ser más susceptibles o más vulnerables las células tumorales al ataque de las células NK. Entonces, bueno, el color azul se refiere a los ratones salvajes, es decir, que no tienen esta mutación, que no están vacunados. El color amarillo se refiere también a los no vacunados que presentan la mutación de B2M. El color gris y rojo son los vacunados con MICB. El gris es para los salvajes y el rojo es para los ratones que tienen la mutación de B2M. Entonces, como podemos ver, los que no tienen la vacuna, pues los control, tienen una mayor superficie tumoral, es decir, que el tumor crece más rápido, y también pues se puede ver en la parte derecha que el porcentaje de supervivencia es mucho más bajo, es decir, que ya estos ratones para el día 20 están pues muertos. Mientras que por otra parte, los que están vacunados con MICB, tanto los salvajes como los que tienen la mutación de B2M, pues tienen un menor crecimiento tumoral y una mayor supervivencia. En la supervivencia de los que tienen el tumor, los que tienen la mutación con B2M, pues va a ser mejor que los que son los ratones salvajes que no presentan esta mutación. Esto es por lo que explicaba que van a ser más susceptibles al ataque de las NK. Bueno, un momento. Es importante entonces aclarar. Uno de los mecanismos de evasión de las células tumorales en general es mutaciones en genes que codifican para las moléculas MHC clase 1 responsables de activar las células citotóxicas CD8. Aquí entonces hacen un experimento en el cual tumores que no expresan la beta-2 microglobulina, que es esencial para la expresión de las moléculas de clase 1 en superficie, esos ratones, esto es una mutación muy frecuente en tumores y eso hace que los tumores escapen a la inmunovigilancia de las células CD8. Entonces aquí van a utilizar tumores que tienen mutación en la beta-2 microglobulina, por lo tanto no van a tener la posibilidad de estimular a las células CD8. Y vamos a mirar si esta vacuna me ayuda a controlar aún esos tumores que no expresan clase 1, que probablemente, como lo dice su compañera, al no expresar clase 1 se vuelven blanco de las células NK. Efectivamente, estos son los ratones vacunados con la vacuna control, no tengo ningún efecto, pero tanto los animales knockout en beta-2 microglobulina, que no pueden estimular CD8, como los que tienen la versión wild type, son controlados, la vacuna induce una respuesta inmune que controla esos tumores. La siguiente. Sí, entonces pues esto es para volver a la figura 1 que vimos al principio, y es porque en el panel 3 pues se va a explicar un poco esto, y es que pues los ratones vacunados al tener pues la estabilidad de las moléculas, MICB, pues las NK van a poder atacar independientemente de que tengan o no el complejo mayor de histocompatibilidad, pues porque con la vacuna ya generaron esos anticuerpos contra la proteína MICB. Entonces las células tumorales, pues como lo decía el profe, están siendo destruidas por un control distinto a la CD8, que en este caso pues podría ser la CD4, que aumentan el reclutamiento de las NK. Entonces pues ahí podemos decir que pues es independiente, digamos que aunque tengan esta mutación, el ataque contra el tumor pues va a seguir siendo efectivo debido a que no se requiere la cédula CD8 pues para el reclutamiento de otras células como las NK. Listo. Entonces aquí están confrontando esos dos escenarios. Tumores resistentes a la CD8 porque no expresan clase 1, pero son blancos, como dice su compañera, debido a que el eje NKG2 de MICA-MICB está intacto y todas las células NK los están controlando. Y por este lado, tumores que expresan MHC clase 1, entonces van a ser dualmente atacados, no solamente por las NK, por la permanencia de estas moléculas MICA-MICB en la superficie, gracias al anticuerpo, sino también las células CD8, que son citotóxicas y las destruyen vía MHC clase 1. Siguiente.
Listo. Entonces en la figura 3B pues vamos a observar el mecanismo de células que presentan una mutación para el receptor de interferón gamma 1. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Las que son control representan los colores azul y amarillo. El azul va a ser los ratones salvajes y el amarillo van a ser las que tienen la mutación del receptor de interferón gamma 1. Y los grises son las que están vacunadas contra MIG-B, que son ratones salvajes, y las rojas también MIG-B, pero que tienen la mutación en este receptor. Entonces, lo que pasa acá es que el mecanismo pues de las células de ataque celular va a ser independiente del interferón gamma. Y pues como se puede observar, igual en las control, entonces va a haber mayor crecimiento tumoral y menor porcentaje de supervivencia, mientras que en las que tienen la vacuna, tanto salvajes como las que presentan la mutación del receptor, van a tener menor crecimiento tumoral y mayor grado de supervivencia. Digamos que todavía no se explica el porqué de que a pesar de la mutación que afecta a la señalización del interferón gamma, pues estas células igual puedan seguir, o sea, que se pueda disminuir el tumor y aumentar la supervivencia, pues igual puede también, lo mismo que en la diapositiva pasada, explicarse por el reclutamiento pues de otro tipo de células que son independientes pues al mecanismo de la CD8. Sí, Pero pues en general, digamos que la supervivencia se da más que todo, pues es gracias a la vacuna. sí, el interferón gamma, como les decía diapositivas atrás, es una citoquina característica de células antitumorales. Aquí entonces van a refrendar el hecho de que independientemente de que los animales no puedan responder al interferón gamma, para eso se utilizan animales que carecen del receptor para interferón gamma, por lo tanto no podrán responder al interferón gamma. Esos ratones no importa que tengan esa deficiencia, esos tumores, gracias a la vacuna, son ampliamente controlados. Entonces, de lo último que hemos visto, esta respuesta es dependiente de células CD3, de células CD4, de células CD8, de células gamma delta, de células NK. Segundo, esta vacuna induce una respuesta celular que hace que células tumorales, aún en ausencia de la expresión de moléculas MHC clase 1, que son las reconocidas por la CD8, aún en una deficiencia de la respuesta CD8 para el control de tumores, esta vacuna está induciendo por otros tipos de células el control de los tumores. Y aquí, animales con incapacidad para producir interferón gamma, una citoquina ampliamente antitumoral, esta vacuna está induciendo otras subpoblaciones celulares que suplen esa deficiencia y hacen que en los animales vacunados se controle los tumores aún en ausencia del interferón gamma. Listo. Entonces, en esta figura, que es la 3C, pues vamos a observar qué pasa cuando se ponen anticuerpos en la célula que depletan las células NK y las células CD4, o cuando se utiliza un isotipo pues que no genera esta depresión celular. Entonces, el color azul corresponde a los ratones vacunados con la vacuna control, que presentan pues un isotipo que no va a depletar ningún tipo de célula, y el rojo, el gris, el verde y el amarillo, todas corresponden a los que fueron vacunados con MIG-B. El rojo pues es el que no presenta ningún tipo de depresión celular, que como podemos ver, entonces va a ser el que menor crecimiento tumoral tiene y el que mayor porcentaje de supervivencia va a presentar. Esto quiere decir que pues al no haber ninguna depresión celular, pues las células tanto CD4 como las NK pues van a poder atacar al tumor normalmente. Mientras que la gris, a pesar de tener la vacuna, presenta una depresión de las células NK. Esto va a disminuir la supervivencia pues de los ratones y aumentar la superficie del tumor. Para la verde, que es la depresión del CD4, pues igual va a disminuir la supervivencia y aumentar el crecimiento del tumor. Y en la amarilla, que también a pesar de estar vacunado, pero presentar depresión de células CD4 y NK, pues va a tener un peor grado de supervivencia y un mayor crecimiento. Pues esto quiere decir entonces que a pesar de la vacuna, cuando se depletan las células NK y CD4, que como dijimos que posiblemente iba a ser el mecanismo antitumoral, pues ya no va a ser efectivo en este caso, ya que no va a haber presencia de estas células. Ahora en la figura D, pues vamos a observar la citotoxicidad in vitro por parte de las células NK, cuando se induce pues por los anticuerpos de la vacuna o de la vacuna control. Entonces, lo que quiere decir el ratio ET, pues se va a referir a la E a la célula efectora y la T al target o a la célula tumoral. Entonces, como podemos ver,
Cuando se utiliza una cuarta parte de la célula efectora para una célula tumoral, pues va a haber mayor capacidad de muerte celular por parte de la MIC-B, de las que están vacunadas con MIC-B, que las que están vacunadas con el control. Cuando hay la mitad de una célula efectora por una célula tumoral, entonces va a haber también alrededor del 30% de muerte celular por parte de las que están vacunadas con MIC-B y solamente como entre un 15 y 18% de las que tienen la vacuna control. Cuando se utiliza una célula efectora por una célula tumoral, entonces para las que están vacunadas con MIC-B va a haber una muerte celular aproximadamente del 45 o 50%, mientras que las que están vacunadas con la vacuna control va a alcanzar solo el 20%. Y por último, cuando se utiliza 2.5, digamos que veces células efectoras por una célula tumoral, entonces ya el porcentaje de muerte celular alcanzado por MIC-B va a ser alrededor del 50-55%, mientras que el control va a ser solamente como del 30%. Entonces, como podemos observar, sobre todo en el ratio 1:1, pues la vacuna MIC-B va a alcanzar casi que el doble de muerte celular que la vacuna control. Y ya para la última gráfica, para la última de la figura 3, entonces vamos a ver la eficacia de la depleción de células TCD4 en la infiltración de las células NK inducidas pues, por la vacuna. Entonces, como hablamos, el funcionamiento o el reclutamiento de las CD4 y de las NK va a ser independiente de si hay o no el complejo mayor de histocompatibilidad. Lo que va a importar es pues que estas células no estén depletadas pues para que con la vacuna pueda ser efectivo pues el ataque tumoral. Entonces acá en la parte derecha vamos a observar las que son negativas para el complejo mayor de histocompatibilidad, donde bueno, las azules van a indicar o van a hacer referencia a la vacuna control ISO y las que son amarillas a las que tienen depresión de la CD4. Para estas dos células, como son control, pues digamos que no va a haber reclutamiento de NK. Mientras que para las que están vacunadas con la MIC-B, que no tienen ningún tipo de depresión celular, que hace referencia a las rojas, pues sí va a haber reclutamiento de células NK casi que de 15.000 por 0.25 gramos de tumor. Mientras que estas MIC-B, a pesar de estar vacunadas, pero que presenten depresión de células CD4, pues no va a haber reclutamiento de células NK. Ahora, para los tumores que tienen presencia de complejo mayor de histocompatibilidad, bueno, en las no vacunadas, que son las ISO y tanto las CD4, bueno, que tienen depresión de CD4, que están vacunadas con la vacuna control, pues no va a haber ningún reclutamiento de células NK. Mientras que las que están vacunadas con MIC-B, las ISO y las que presentan depresión de CD4, pues el reclutamiento de las células NK no va a estar tan presente posiblemente debido a que en estas células va a actuar también la célula CD8, ya que pues sí presentan el complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues digamos que si llega a haber depresión de CD4, no va a haber reclutamiento de NK. Entonces, pues en conclusión, el grado de infiltración de las NK pues va a ser dependiente de la presencia de células CD4 y pues que esto pues nos refleja que hay otros mecanismos celulares diferentes para el ataque del tumor que no involucran células CD8. Muy bien. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ver los experimentos que van a explicar el mecanismo por el cual se hace el reclutamiento de las células NK. Entonces, pues sabemos que la vacuna contra MIC-B facilita el reclutamiento de las NK hacia los tumores al activar otros componentes del sistema inmunitario y esto se va a dar principalmente por las células TCD4 y las células dendríticas. Entonces, pues esta interacción entre las células dendríticas y las células natural killer y C8 pues ya se explicó desde el comienzo, entonces vamos a abundar un poquito en la interacción entre la célula dendrítica y la célula TCD4. Entonces, pues las células TCD4 interaccionan con las dendríticas mediante la interacción de un ligando y un receptor. El ligando es el CD40L presente en las células TD4 y el receptor CD40 se encuentra en las células dendríticas. La interacción clave se basa pues en que estas células CD4 expresan el ligando que va a interactuar con el receptor CD40 de las células dendríticas del subtipo 1. Esta señal va a ser pues esencial para licenciar a estas células y para poder que migren a los ganglios linfáticos y activar simultáneamente a otras células inmunitarias como las CNK. Sin embargo, pues este modelo es como bidireccional porque una depende de la otra. Entonces, pues las células dendríticas necesitan de que la CD4 expresen a CD40L para activarse y migrar a los ganglios linfáticos y a su misma vez las células CD4 necesitan a las células dendríticas para activarse pues mediante la presentación de antígenos. Entonces, esto es como un ciclo donde ellas se van a estar activando constantemente y van a aumentar la respuesta inmunitaria. La siguiente, por favor. Entonces la figura va a explicar cómo las células dendríticas migran a los tumores linfáticos de los ratones vacunados. Para esto se hizo, pues primero, una
vacunación. Esto se hizo entre un grupo de ratoncitos que fueron vacunados con la vacuna contra MIGB y unos que fueron vacunados con la vacuna control. Al día 14 se les hizo un refuerzo de esta vacuna, respectivamente. El día 21 se les hizo una inducción del tumor con células tumorales B16F10 que están modificadas para expresar a MIGB. El día 28 a 30 se les hizo la inyección de un anticuerpo, ya sea isotipo o contra la CD4, pues que el anticuerpo isotipo es un anticuerpo que tiene la misma estructura general, solo que no va a reconocer ni se va a unir a ningún antígeno y no va a afectar pues el sistema estudiado. El día 30 a 31 se hizo la inducción de MIGB en el tumor empleando la doxiciclina y por último, el día 32 hizo la recolución de los ganglios linfáticos. Entonces, pues bueno, estos ganglios se digirieron y las células dendríticas las vamos a identificar por citometría de flujo con un marcador específico para ellas, que es el C11C y el IAE, que es el mismo complejo de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, asimismo, vamos a intentar identificar las subpoblaciones específicas como las células dendríticas del subtipo 1 y las células dendríticas del subtipo 2. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los valores entre el grupo de los ratones que fueron vacunados con la vacuna control y la vacuna contra MIGB y a su vez el grupo que fue inyectado también con el anticuerpo isotipo y el anticuerpo contra las TCD4. Entonces, para el caso de las células dendríticas migratorias en general, se observa pues que en el caso de la vacuna control no hay una diferencia significativa en la migración de células dendríticas en los que fueron tratados con el anticuerpo isotipo y el anticuerpo contra TCD4, pues esto debido a que no hay un antígeno que induzca como mayor respuesta inmunitaria, este cambio se ve pues igual. Y en el grupo de los ratoncitos que fueron vacunados contra la vacuna contra MIGB, se observa sustancialmente un aumento de migración de células dendríticas en el grupo que fue tratado con el anticuerpo isotipo. Y pues, como podemos observar, en los que fueron tratados con el anticuerpo contra TCD4, es decir, que se depletaron las células TCD4, pues asimismo se disminuyó la migración de estas células dendríticas, lo que pues demostraría en este experimento que esta migración depende de las células TCD4. De la misma forma, análogamente, se logró para el recuento de las células dendríticas subtipo 1, que vemos de la misma forma, los ratoncitos que fueron vacunados con la vacuna control, no hubo una diferencia significativa entre los que tuvieron el anticuerpo isotipo y el anticuerpo contra TSD4. Y de la misma forma, los que fueron vacunados contra MIGB, se observó una mayor cantidad de células dendríticas que migraron gracias a la acción de las TSD4, ya que, pues, como podemos observar, los que fueron tratados con el anticuerpo que depleta las células TSD4, de nuevo, esta cantidad de células dendríticas disminuyó. Y análogamente, también para las células dendríticas de tipo 2. Se obtuvieron los mismos resultados para los ratoncitos vacunados con la vacuna control y para la vacuna contra MIGB se obtuvo una mayor cantidad de migración de células dendríticas con aquellos a los que no se les depletaron las células TSD4. Por ende, este experimento puede mostrar que esta migración es significativamente mayor, primeramente, en los ratones que fueron vacunados en la vacuna contra MIGB en comparación con la vacuna control y que este efecto está mediado por las células TSD4. Siguiente, por favor. La figura 4B pues, nos va a hablar del efecto de si bloqueamos el CD40L, qué efecto tiene esto en las células dendríticas migratorias. Entonces, pues este tenía como objetivo demostrar pues, que la migración de las células dendríticas a los ganglios linfáticos depende de la interacción que les expliqué anteriormente entre el receptor CD40 en las células dendríticas y el ligando CD40L en las células TCD4. Este se hizo de manera muy similar al anterior, solo que en este caso solo se usó la vacuna contra MIGB, entonces solo tenemos un grupo para comparar, todos fueron inmunizados con la vacuna contra MIGB. Se usaron tres tipos de anticuerpos, el anticuerpo isotipo control, que va a ser el control negativo, que no va a tener un efecto específico sobre CD40L, un anticuerpo anti-CD40, que va a bloquear el receptor CD40L en las células dendríticas, y un anticuerpo CD40, que va a bloquear el ligando CD40L en las células TCD4. De la misma forma, al experimento anterior, vamos a medir la cantidad de células dendríticas que se encuentran en los ganglios linfáticos, esto también mediante citometría de flujo y usando unos marcadores específicos, tanto para el subtipo 1 como para el subtipo 2, por eso tenemos dos gráficas. Entonces, ¿qué se encontró? Pues se encontró, pues primeramente que para el subtipo 1 se encontró una mayor cantidad en los ganglios linfáticos en los ratones que fueron inmunizados con la vacuna contra MIGB y que tienen el anticuerpo isotipo. De la misma forma, al bloquear el receptor CD40, las células TCD4 y el receptor CD40L, se observa una disminución de la migración de células dendríticas, por lo que se puede también explicar que esto depende también no solo de las células TCD4, sino de esa interacción que hay entre el CD40L y el receptor de las células dendríticas. Análogamente, se encontró lo similar para las células dendríticas tipo 2, donde también se ve que la menor cantidad de células migratorias encontradas en los ganglios linfáticos fueron para ellos aquellos a los que se les depletaron las células CD40 o el ligando CD40L. Pues por ende se puede entonces deducir que esta migración ya depende de las células TCD4 y la interacción específicamente del CD40L. Bueno, le corrijo, algunas veces aquí cuando hizo alusión a CD4 dijo CD40, CD40 no. Sí, es anticélulas TCD4. CD4 por un lado y el ligando de CD40. ¿Bueno? Uh-huh. Ok. Siguiente, por favor.
Luego se midió el efecto de la depresión-eliminación de las células dendríticas tipo 1 en la cantidad de células NK y T que logran infiltrar al tumor. Este pues, se hizo con objetivo de determinar si las células dendríticas tipo 1 son esenciales para reclutar estas células al tumor en los ratones que sean inmunizados con la vacuna contra MIG-B. Para esto se hizo un protocolo diferente de vacunación, porque lo que usamos en este caso no son ratones normales, sino perdón, esto no es. Aquí vamos a medir es la cantidad de células dendríticas que logran llegar a los tumores el día 7 después de la vacunación con la vacuna contra MIG-B. Disculpa, será la otra figura, la siguiente que va a explicar. Entonces, aquí lo que vamos a analizar son las cantidades de células dendríticas convencionales, las cantidades de células dendríticas del tipo 1 y del tipo 2 que están presentes en el tumor 7 días después de que se hace la inducción de MIG-B. Esto va a mostrar cómo la vacuna contra MIG-B influye en la acumulación de estas células en el microambiente tumoral. Entonces, de esta forma lo que hicimos fue medir mediante citometría de flujo la cantidad de células que hay en los tumores y lo que encontramos fue que en el primer caso, para las células dendríticas en general, hay una mayor cantidad de estas células por cada 0.25 gramos de tumor para los ratones que fueron vacunados contra MIG-B, que son los rojitos. Esto se obtuvo análogamente para las del tipo 1 y las del tipo 2. Lo que vemos arriba son los marcadores específicos que se usan en la citometría para identificar este tipo de células. Entonces, pues, ¿qué se concluye? Que las células dendríticas logran infiltrarse al tumor, pues gracias a la inmunización con la vacuna contra MIG-B. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar del efecto de la eliminación de las células dendríticas y cómo esto afecta el reclutamiento de las células NK y T que logran llegar al tumor. Entonces, este experimento sí tuvo como objetivo determinar si estas son esenciales para este reclutamiento de estas células en los ratones que han sido inmunizados con la vacuna contra MIG-B. Aquí sí se desarrolla el experimento de una manera diferente porque no se usaron ratones normales, sino un tipo de ratones transgénicos que son los XR1-DTR y estos que son, pues son un tipo de ratones transgénicos que van a poder expresar el receptor contra la toxina diftérica. Pues ya les voy a explicar más o menos qué tiene que ver la toxina diftérica. Entonces, bueno, estos básicamente fueron vacunados con la vacuna control o con la vacuna contra MIG-B en el día 0. El día 14 recibieron un refuerzo de esta vacuna. En el día 21 se hizo la inducción del tumor mediante, perdón un momento. Esto se hizo mediante, pues, de forma análoga al experimento anterior con las células tumorales B16F10. El día 26, lo que vamos a hacer una depresión, una eliminación de las células dendríticas. Esto, pues, como estos ratones van a expresar el receptor de la toxina diftérica, les vamos a administrar toxina diftérica para lograr como la lisis, la apoptosis de estas células dendríticas. Y esto va a ser de forma específica porque las células dendríticas van a ser las únicas que van a expresar este receptor en los ratoncitos. Por ende, no se van a afectar las células inmunes del sistema tumoral. Luego en el día 30 vamos a inducir a MIG-B en el tumor, esto también empleando doxiciclina, y en el día 37 se va a recolectar el tumor pues para medir la cantidad de células que van a estar en el tumor. Esto también lo vamos a hacer mediante citometría de flujo con un marcador específico para las células NK, un marcador específico para las células TCD8 y un marcador específico para las células TCD4. Entonces, ¿qué se obtiene? Podemos observar, pues, hay varios grupos. En el primero, para el caso de las células natural killer, hay un grupo de ratoncitos que fueron vacunados con la vacuna control y no se les administró toxina diftérica. También hay un grupo de ratoncitos que fueron vacunados con la vacuna contra MIG-B, pero tampoco se les administró la toxina diftérica. Y por último, los que fueron vacunados contra MIG-B, pero sí se les administró la toxina diftérica. Entonces, en el primer caso, que es en el azul, vemos que no hay una identificación de células NK en el tumor, ya que pues no están vacunados contra MIG-B, no se ha como inducido esa inmunidad que lleva al reclutamiento de estas células. Para los que fueron vacunados contra MIG-B y no tienen toxina diftérica, pues no se hizo una depresión de sus células dendríticas y por ende se pudo lograr la migración de las células NK. Entonces se obtuvo una cantidad de aproximadamente 20.000 células NK por cada 0.25 gramos de tumor. Pero ya dado el caso de los que fueron vacunados contra MIG-B y se les administró toxina diftérica, todas sus células dendríticas fueron depletadas y por ende la cantidad de estas células en el tumor vuelve y cae. Para el segundo grupo, en el primer caso de los que fueron vacunados con la vacuna control y no tuvieron toxina diftérica, tampoco se ve una mayor proliferación de células TCD8 en el tumor. Para el grupo que fue vacunado con la vacuna contra MIG-B y no recibió toxina diftérica, se vio una mayor proliferación de células TCD8, esto pues ya que no se depletan las células dendríticas, que fue aproximadamente de 60.000, 70.000 más o menos. Y en el último grupo que fue vacunado contra MIG-B y recibió toxina diftérica, vuelven y caen estas poblaciones de células en el tumor. Para el grupo de las células TCD4, de nuevo, los que fueron vacunados con la vacuna control y no recibieron toxina diftérica no mostraron una mayor cantidad de células que migraron al tumor.
los que fueron vacunados contra MIC-B y no recibieron toxina diftérica, o sea, demostraron una cantidad de aproximadamente 30.000 células TCD4 por cada 0,25 gramos de tumor. Y en el último caso, para las que fueron vacunados contra MIC-B y sí recibieron toxina diftérica, esta depresión pues mostró una menor cantidad de células TCD4 que pueden migrar al tumor. Bueno, la forma como se obtienen estos ratones transientemente depresionados en células dendríticas es como su compañera les decía, se hace un constructo que se hace el ratón transgénico en el cual la toxina diftérica está corriente abajo del promotor de la proteína XCR1, que es característico de las células dendríticas de CES tipo 1. Cada vez que hay un efecto, un estímulo que las hace proliferar esas dendríticas tipo 1, se activa este promotor y como corriente abajo tiene el receptor de la toxina diftérica, concomitantemente con la expresión de este marcador de las dendríticas tipo 1, se va a expresar sobre la superficie de esa célula el receptor de la toxina diftérica. Si a estos animales por vía oral se les administra la toxina diftérica, por algunos días los animales van a estar depresionados de células dendríticas debido a que las células dendríticas tipo 1 van a morir por apoptosis inducida por la toxina diftérica, un modelo viejamente conocido, que es el efecto de la toxina diftérica de inducir apoptosis en células que expresan su receptor. La siguiente. Listo, la siguiente pues va a explicar cómo se mejora la presentación cruzada de antígenos. Esto gracias, siguiente, profe. La siguiente. ¿Cómo se mejora la presentación cruzada de antígenos en el contexto de la vacunación contra MIC-B? Pues la inducción de estos anticuerpos. Entonces, ¿aquí qué se hizo? Se cultivaron grupos de células dendríticas con células tumorales en presencia del suero de los ratoncitos que fueron vacunados, ya sea con la vacuna contra MIC-B o con la vacuna control. A estos cultivos se añadieron células TC8 transgénicas, que van a reconocer un epitope derivado o albúmina y se va a presentar por MHC clase 1 y estas a su vez van a también expresar un receptor TCR que va a ser específico para el antígeno GP100, que es el antígeno asociado a melanomas, ya que pues estas células dendríticas se cultivaron con células tumorales de la línea B16F10, que son, un momentico, la línea B16F10, que es un melanoma murino que es altamente metastásico, pero estas células van a tener como una supresión o un knockout del gen B12M, que es el que va a codificar la microglobulina. Esta proteína va a ser esencial para el ensamblaje y la expresión de las moléculas en el MHC clase 1, y esto lo que busca simular es como una estrategia común de evasión inmunitaria que se usa por estas células. Entonces, pues lo vamos a tener en cuenta en este experimento también. Entonces, estas células dendríticas y estas células tumorales que se les añadió el suero de un ratoncito, como les decía, puede ser un suero de los ratones que están vacunados contra MIC-B y con la vacuna control. Las células dendríticas que vamos a cultivar pueden ser de ratones que son en su estado natural o wild type, son células que no tienen ninguna modificación y se producen en condiciones naturales. Y luego vamos a tener un tipo de células dendríticas que van a ser deficientes en el receptor FC, esto por dos métodos. La primera, pues por la supresión o el knockout del gen FCR1G, que va a ser el que codifica la cadena gamma del receptor para la IgE. Y las células dendríticas también las vamos a depletar en el receptor FC, ya las vamos a bloquear con un anticuerpo sobre el receptor FC, que es el grupo pues, número 4. Entonces, bueno, de nuevo, ¿qué se hizo? Estas células dendríticas se cultivaron con las células tumorales en la presencia del suero de ratones vacunados contra MIC-B o contra la vacuna control. Y luego lo que vamos a hacer es añadirle las células TS8 transgénicas para hacer una presentación cruzada de antígenos. Y por último, vamos a medir cómo estas células TS8 proliferan después de esta interacción. Esto también se hizo mediante citometría de flujo. Entonces, vamos a tener resultados de 4 grupos principalmente. El grupo azul, que va a ser el grupo por el cual la fuente de anticuerpos va a ser la vacuna control. Es decir, este se cultivó con el suero de ratones que no fueron vacunados contra MIC-B y sus células dendríticas son naturales, están completamente intactas como se ven. Vemos entonces que la proliferación en porcentaje es no mayor al 10%. El segundo grupo va a ser las células dendríticas naturales sin modificaciones que se cultivaron con el suero de los ratones que fueron vacunados con la vacuna contra MIC-B. Esto pues como en todas las concentraciones o sea, entre mayor sea la concentración de los anticuerpos, se va a observar una mayor proliferación de las células TC8. En el tercer grupo vamos a tener los ratones que fueron vacunados contra MIC-B y estas células dendríticas van a ser deficientes en el receptor FC por lo que les decía, el knockout de este gen. Entonces, en todas las concentraciones de anticuerpos que se obtuvieron, tampoco se observa una proliferación mayor al 10%. Y por último, en los ratones contra MIC-B y el bloqueo al receptor FC se hizo mediante un anticuerpo y no tan arriba como la depresión del gen, se observa que a medida pues, que hay mayor concentración de anticuerpos, hay una mayor concentración de células TS8 que proliferan. Y pues el último grupo, que es el grupo control, son células, es un cultivo en caso de que no se tenía células dendríticas, que pues por lo que les explicaba o hemos entendido en el artículo, se requieren las células dendríticas para que estas células TC8 puedan proliferar.
Muy bien. Aquí en este último experimento de la presentación cruzada, nos valemos de este diagrama que está al inicio. Entonces quieren demostrar que un tumor, cuando se pone en presencia de anticuerpos que estabilizan MICA-MICB, pero aquí van a tener una función distinta, además de garantizar la estabilidad de las moléculas en la superficie. Este receptor FC va a ser captado por el receptor FC de las células dendríticas. Y al capturar, va a capturar todo este complejo, es decir, el anticuerpo se va a unir al FC y el FC tiene agarrado, digámoslo así, en términos un poco populares, a esta célula tumoral, porque está tomado por el anticuerpo, y lo que se va a promover es esto, la fagocitosis mediada por el receptor FC. De estas células dendríticas, que cuando son de C1 tienen la particularidad de una serie de proteínas que favorecen la presentación cruzada de antígenos, es decir, se van a analizar las células en una vesícula, pero los antígenos se van a colar al citosol para que sean presentados en moléculas de clase 1 a la célula CD8. Para los propósitos de este experimento que nos explicó su compañera al final, lo que van a usar es un tumor que expresa de manera transgénica el péptido clase 1 de ovoalbúmina. Y van a utilizar unas células CD8 que se llaman las OTI, que son transgénicas para ese péptido de ovoalbúmina. Que son células tumorales en el que el péptido de ovoalbúmina es un antígeno tumoral, ya que las células tumorales lo expresan. Y si yo coloco esas células tumorales enfrente a unas células dendríticas y esto se sucede y hay presentación cruzada, entonces unas células CD8 que sean específicas contra el péptido o albúmina, las células OTI1, van a proliferar. Y eso es lo que vemos diagramado en los resultados de la última figura, en los cuales vemos cómo este es el control positivo en el que hubo presentación cruzada, porque vamos a tener anticuerpos que van a favorecer que las células dendríticas a través del FC de estos anticuerpos que se ponen de animales vacunados, del suero de animales vacunados, tomen esas células tumorales, las digieran, las procesen, trasloquen antígeno al citosol para ser presentados en clase 1 y estas células OTI transgénicas cuyo TCR es específica para el péptido de albúmina que expresa la célula tumoral, proliferan. De esa forma que vemos cómo en este grupo no hay ningún tipo de presentación cruzada. ¿Por qué? Porque el suero que se les puso, pues no tiene los anticuerpos con alfa 3, puesto que son sueros de animales vacunados con la vacuna control. Estos, como ya les expliqué, son lo que se desea demostrar en el experimento, es que siempre que se colocase en el sistema, en el medio en el que están cocultivadas las dendríticas, las células tumorales que expresan OVA y las células T que responden al péptido de ovalbúmina, a medida que yo aumento la concentración de anticuerpos presentes en el sistema, pues se va a favorecer la fagocitosis de esas células a través del FC o las dendríticas y la presentación cruzada a las células T transgénicas va a ser máxima. En estos dos casos no hay hay unas diferencias significativas entre esto y esto, que quiere decir que esto es pues básicamente ruido de fondo, porque no alcanzaron nunca estos niveles de estimulación, porque en este caso, el suero que se pone, si bien es de ratones vacunados y tienen anticuerpos contra alfa 3, se hace con células dendríticas que no tienen el receptor FC, o sea, son knockout para el receptor FC. Entonces no hay presentación cruzada. La otra forma de inducir e inhibir la presentación cruzada es poner un anticuerpo bloqueante del FC, del receptor FC, y se obtiene, al yo bloquear el receptor FC, la operación cristalizable de los anticuerpos contra MIC3, contra alfa 3, no pueden ser capturados por el FC de las dendríticas y no va a haber presentación cruzada. Las conclusiones. Bueno, pero ya como conclusiones, pues lo que se encontró fue que el diseño de la vacuna presentada permitió la inmunidad tumoral por parte de las múltiples poblaciones de células efectoras, en las que hicimos énfasis en las poblaciones de células T y las células NK. Los anticuerpos inducidos por esta vacuna inhibieron el desprendimiento proteolítico de MICA en las células tumorales y potenciaron la función citotóxica de las células NK, también aumentando la presentación cruzada de antígenos tumorales mediada por las células dendríticas tipo 1 a las células TC8. La vacuna también indujo respuestas de células TC4 y C8 contra MICA y MICB, así como la propagación de epítopes antígenos de melanoma que no estaban incluidos en la vacuna. La inmunidad inducida por esta vacuna contra los tumores deficientes en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 estuvo mediada por la acción coordinada de las células dendríticas migratorias en los ganglios linfáticos y las células TC4 y las células NK. Y una limitación que se encontró fue que el receptor NKG2 del ratón solo tiene, tiene una homología limitada contra MICA y MICB en humanos. Entonces, este enfoque va a requerir que se realice un primer ensayo clínico en humanos para evaluar esto. Bueno, muchas gracias Y ya, gracias. a los estudiantes del grupo. Karen, David, Saray, Paula y Alexis. Era un artículo complejo de muchas figuras suplementarias que no hubo tiempo de revisarlas, pero
en los ensayos me dieron evidencia de que la revisaron. Tenemos 10 minutos para preguntas de parte de los estudiantes. Adelante. ¿No hay preguntas? Bueno, eso quiere decir que todo quedó perfectamente claro. Nos vemos en 8 días. Buena tarde para todos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, buenas tardes. Qué pena, una preguntita rápida. Sí, Profe, lo que sucede es que yo estoy en el grupo 5 que está a cargo del tutor Daniel Steven Alzate, pero no he recibido por parte de él ningún correo para reunirnos en grupo para analizar el artículo. Y pues me preocupa un poco, yo ya le he escrito correos, pero pues él no me responde. ¿cuántas personas hay en su grupo? Creo que alrededor de 4 o 5 personas, profe. ¿Y todos le han escrito? No sé, profe, porque tampoco me he comunicado con mis compañeros, ellos no se han comunicado conmigo. No sé si es porque yo soy de pronto de otra sede y no me llegan los correos. Ya, bueno, pues me comunicaré con él. Listo, profe, muchas gracias. Nicolás, por favor, ¿usted sabía acerca de esto? No, no, señor. Pues cada tutor se le envió un correo con la lista de sus integrantes y pues yo no he recibido comunicación pues de alguno que haya tenido problema. Por favor, escribe No, no sabía esta situación. a Daniel esto, por favor, que ellos Sí, estudian. señor, yo le envié entonces un correo a Daniel hoy. ¿Ustedes les toca de últimos? Ellos son el penúltimo grupo, el último grupo es el grupo Ivonne. Bueno, sí, pues los artículos tienen que estar muy bien preparados para poder lograr cubrirlos en estas 2 horas, porque no va a haber tiempo de irnos más allá de la sesión, porque no hay tiempo. No nos quedan sino 6 semanas, quedan 5 semanas y el tiempo justo para evacuar esos artículos. Entonces, le recomiendo, por favor, Nicolás, mandarle todos los tutores un correo diciéndoles, y en particular a Daniel, la importancia que se reúnan con sus estudiantes. Listo, sí, señor. Bueno, había una persona Muchísimas eh, que quería hablar acerca del supletorio. Sí, profe, yo le respondí que se hablara porque pues no sé si se acuerda que hablamos que no me aparecía registro que hubiera presentado el parcial, entonces le pedí que se conectara y que habláramos al final de la clase, pero durante toda la sesión no lo vi conectado. Entonces, pues ya ahorita le mandaré un correo. Y también estoy a la espera de la otra estudiante que no pudo por la situación personal, que me responda qué día podía ya presentar el supletorio. Le mandó el correo diciéndole que presencial y eso sí. Sí, señor, le dije que por favor que se hacía presencial, que iba a tener una hora, que lo realizamos aquí en el laboratorio, le dije dónde era el laboratorio, que por favor me dijera un día entre esta semana y la próxima que tuviera disponibilidad para pues presentar el parcial. Bueno, gracias, don Nicolás, porque la invitación a que nos mandara la evidencia a este estudiante se la mandó también por escrito, ¿cierto? ¿Por dónde? Por escrito, por correo. Usted le Sí, escribió señor, sí, por correo, ahí está la evidencia en la cadena de correos. y él no mandó nada y hoy tampoco se conectó. No, él dice que no la tiene, o sea, él respondió diciendo que no la tenía, entonces pues que se iba a conectar hoy para pues que se pudiera discutir, pero no se conectó. Entonces, por favor, escribirle diciendo, vea, no mandó la evidencia. Lo invitamos a que hablemos al final de la charla y no se presente. Ujú. Entonces, estamos a punto, pues, de no poderle hacer el supletorio. Listo, sí, señor. Gracias, Nicolás. Vale, hasta luego. Una buena tarde para todos. Hasta luego. Sergio, Paola, ¿quieren decir algo? Que los veo conectados. Bueno, se les olvidó desconectarse. Un buen día para todos. Chao.